Vamos a partir grabando. El día de hoy vamos a hacer ejercicios o en realidad actividades más bien de comprensión de lo que hemos estado hablando en los últimos días. Vamos a hablar, ¿cierto?, de lo que es el concepto de sistema y vamos a estar evaluando algunos temas de unidades que tienen que ver con lo que es energía que hemos estado analizando en el último tiempo, ¿ya? Así que para que ustedes puedan desarrollarlo, va a haber, hay un apunte, una guía en realidad, que está disponible para ustedes en el aula virtual. En la unidad 1 van a encontrar un elemento que dice guía 1. Descárguenlo y ahí vamos a comenzar a trabajar este tema, ¿ya? Diablos, se me olvidó. Buenas tardes, estimados. Ya, asumo que ya la encontraron. Si no lo han encontrado, bueno, pues va a estar disponible para ustedes. Bueno, esta es la guía 1. Dice así. Un automóvil va a velocidad constante por un camino. Determine la dirección de las interacciones de calor y trabajo, suponiendo que el sistema es el siguiente. Primero, el radiador del automóvil. A. B. Las ruedas, el motor, perdón, del automóvil. C. Las ruedas. D. El camino. Y E. El aire exterior. ¿Ya? Así que vamos a aplicar claramente los conceptos que hemos visto hasta el momento como para poder clarificar este tema. Vamos viendo. Vamos a probar también un juguete nuevo, ¿cierto? Ya. Entonces, lo primero que nos dicen es, eh, va a velocidad constante, ¿cierto? Nos dicen primero el radiador del automóvil. Entonces, para el radiador del automóvil. Si nosotros nos ponemos a analizar cómo funciona un radiador, nos ponemos a analizar cómo, eh, cómo el radiador hace su trabajo, ¿cierto? Básicamente, la función de un radiador es la de enfriar el motor, ¿cierto? Entonces un radiador enfría el motor, ¿ya? Normalmente el radiador lo hace empleando cierto líquido. Uno le agrega líquido al vehículo, ¿cierto? Y este líquido va cambiando su temperatura a medida que es necesario para los efectos del automóvil. Por ende, tenemos los cambios de temperatura, cambios de temperatura,
¿cierto? De un fluido. ¿Ya? Nótese que nos indican que el sistema es el radiador, no es el fluido que utilizamos para enfriar o que el radiador utiliza, ¿ya? Es el radiador mismo, ¿ya? El aparato completo. Por ende, si hacemos esta situación y si analizamos la función que sigue que tiene el radiador complementado con el motor claramente, nos podemos dar cuenta que el calor, ¿cierto? El calor va a tener signo positivo. ¿Por qué va a ser positivo? Porque el calor, el motor como está a una cierta temperatura, producto de su uso, el radiador está absorbiendo dicho calor y aumentando su temperatura eventualmente, traspasándole la energía a este fluido que procede a enfriar, bueno, a enfriar el motor, si se puede decir. ¿Ya? Entonces vamos a tener una transferencia de calor positiva. Además, cuando ya la temperatura es muy alta, empieza a funcionar un ventilador, ¿cierto? Como el ventilador comienza a funcionar y nosotros tenemos que, algo que cada vez que entro sale alguno, me suena un pitito que me tiene. Como empieza a funcionar un ventilador que procede a enfriar el líquido para poder seguir enfriando el motor, es ahí donde nosotros empezamos a realizar fuerza. El radiador comienza a realizar fuerza con el fin de disipar este calor, ¿ya? Como el ventilador este empieza a manipular o a manejar, ¿cierto? El volumen del entorno, veámoslo así, el aire que viene, que se está enfrentando el vehículo, entonces podemos decir sin temor a equivocarnos que el trabajo que va a realizar el, eh, el radiador va a ser positivo también, porque es el radiador quien realiza trabajo. Entonces, vamos a tener que el trabajo va a ser también positivo. Claramente uno espera que el, el trabajo y el calor sean iguales, ¿ya? Para poder disipar toda la energía calórica que existe. Pero eh, eso no ocurre necesariamente, ¿cierto? Pero lo que uno estaría pensando acá, y uno tiene que darse cuenta, que es lo importante y lo bonito, es que si se dan estas dos situaciones que tenemos acá, se está cumpliendo el hecho de que, o se busca cumplir, que como el calor realizado es positivo y el W o el trabajo también es positivo, y acá hay un signo negativo, quiere decir que el cambio de energía interna, o sea, la energía, el cómo cambia la energía total, si se puede decir, del radiador, tiende, no es que sea, pero tiende a ser cero, o se espera que sea cero. Y eso es lo que uno trata de hacer o busca en lo que es eh, lo que los sistemas buscan, ¿cierto? Que la energía interna sea lo más constante posible, para no haber sobresaltos, ¿cierto? La verdad es que los sistemas termodinámicos son bien flojos, por decirlo de alguna manera. Hay otras Profe, palabras, pero... Dígame. disculpe, el delta U, el primero, que lo que dice que el calor como que pertenece a W, No, ¿no? no, El signo que puso. es Calor menos trabajo, dice. calor menos trabajo, correcto. Ah, ya. Vale. Ahí. Solo que estaba destacando el signo negativo que aparece en la ecuación de la primera ley de la termodinámica. ¿Ya?
Eso. ¿Dudas o consultas con la lógica seguida en este problema? Mm, No, profe. Perfecto. La siguiente, nos dicen ahora el motor. ¿Ya? El motor. Motor. Profe, una consulta. Dígame. Nosotros vamos a tener que, ¿cómo se llama? Con los problemas que nos hacen, hacer lo mismo que está haciendo usted ahora. Tenemos que decir que el calor puede ser de positivo o negativo, y el trabajo positivo o negativo. Claro. Ahora, el tema es que inicialmente ustedes van a tener que determinarlo, ¿cierto? Siguiendo esta lógica. O sea, ah, si mi sistema es un elemento, este va a tener liberación o absorción de calor, y de otra manera también va a estar realizando un trabajo o va a estar recibiendo un trabajo. Y eso es lo que ustedes tienen que determinar inicialmente. Ya después vamos a darnos cuenta, especialmente cuando trabajemos con gases, que las mismas ecuaciones te lo dicen. Ya, profe. Gracias. Entonces, vamos con lo siguiente. Motor. Cuando el motor es el sistema ahora. ¿Cómo creen ustedes que va a hacer este tema? ¿Cuál es la función del motor? Generar la energía para que el auto se mueva. Ya, mueve el vehículo. La función principal, ¿cierto?, es que mediante explosiones, ¿cierto?, o mediante reacciones químicas, Genera trabajo. ya, Combustión. mediante combustión, ¿cierto?, mueve algunas piezas mecánicas, ¿cierto?, específicamente los pistones. Mueve pistones, ¿cierto? Ya. Pregunta, el calor, en este caso, ¿cómo sería? ¿A qué se refiere con la pregunta, profe? ¿Cómo A sería de lo qué? que, El calor Positivo igual. a lo tiene que que estamos liberarse a diciendo. través del radiador. Positivo. Ya, entonces, ¿sería el signo del calor? Eh, ¿Dio? ¿Cuánto? ah, Positivo. ¿Sería positivo? El trabajo sería positivo, ¿no? No sé, pues si te estoy preguntando. Negativo. Ya, ¿por qué negativo? No. No sería. ¿Por qué hace que se deteriore? No sé. No Porque al sé. calentarse disipa calor hacia el entorno. Ya, muy bien. Como está disipando calor al entorno, entonces es negativo, ¿cierto? Muy bien. Calor es negativo. ¿Y el trabajo? ¿Cómo sería el trabajo realizado por el motor? ¿Positivo? ¿No? ¿Positivo? Sí. Me sería negativo, ¿no? Porque le entrega Negativo igual. trabajo al entorno. Digo que negativo. No, recuerden que profe, cuando el sistema realiza trabajo sobre el entorno, el trabajo es positivo. Y cuando el entorno realiza trabajo sobre el sistema, el trabajo es negativo. Positivo entonces, ¿no? Sería positivo. Sí, sería positivo. Positivo. Muy bien. profe, ¿cómo era que si el entorno realiza trabajo al sistema era negativo y lo otro cómo era? Si el entorno, voy a partir de nuevo. Si el Sí, por favor. sistema hace trabajo sobre el entorno, el trabajo se considera positivo.
si el entorno hace trabajo sobre el sistema, el trabajo se considera negativo. Profe, ¿me Ya, podría gracias, dar un profe. ejemplo de cada uno? ¿Cómo? ¿Me podría dar un ejemplo de cada uno? De positivo y negativo, trabajo positivo y negativo. O sea, sí, trabajo positivo y negativo. Profe, disculpe, cuando el entorno hace trabajo en el sistema es negativo, ¿cierto? Cuando el entorno hace trabajo sobre el sistema es negativo, claro. A Y el ver, sistema en el entorno positivo. correcto. Ya, gracias. Suponte que estamos inflando un globo. El globo se está expandiendo, ¿cierto? Y como básicamente está disminuyendo el volumen que tiene el entorno, debido a que si el sistema aumenta su volumen, el otro tiene que disminuirlo, ¿cierto? Como está disminuyendo el volumen del entorno, se considera como trabajo positivo. ¿Por qué? Porque si yo veo al globo como sistema, como se está expandiendo, es trabajo positivo. Ahora, si si yo, por ejemplo, empiezo a reventar el globo, ¿cierto? O si empiezo a apretarlo, no lo anudé y lo empiezo a apretar para que bote el aire, entonces ahí se considera como trabajo negativo. ¿Por qué? Porque el globo, si yo lo sigo viendo como el sistema, el entorno, en este caso yo, estoy haciendo un trabajo, ¿cierto?, de compresión. Lo estoy disminuyendo su volumen, disminuyéndole la cantidad de aire en él, pero Profe, eventualmente hago eso. Y eso es un trabajo negativo. pero en Dígame. este caso el motor igual trabaja con presión, pues. Igual libera compresión, como usted dice, del globo. Entonces ahí tengo la duda. No sé, si ustedes me Así están estoy mal yo. respondiendo. Si ustedes me están respondiendo. No, pues que por eso le pregunto, porque me confundía en el trabajo positivo y negativo, po. Me dio el ejemplo del trabajo negativo con el globo ¿Mm? y me dijo lo de la compresión, Sí. que expulsa compresión hacia afuera. Y igual pasa lo mismo con los motores. ¿Ya? ¿Y qué expulsa? Gases, compresión, no sé. Carbono. Todos. Ya. Como tú dices que Calor también. el motor está disminuyendo, está eliminando gases, su trabajo podemos considerarlo como negativo. O sea, sí, como negativo, ¿cierto? Sí, o sea, por eso le pregunto, tengo la duda ahí, po. No sé cómo se tomaría. Claro. El tema es que el motor tiene uno tiene que ver cuánto es. Yo te puse el ejemplo de un sistema o de una situación básica para aislar el tema de el trabajo como tal. Pero si uno se pone a pensar como a grandes rasgos, sí, el motor está liberando gases, pero también está recibiendo otros, ¿ya? El combustible y además el oxígeno. Además, a pesar de que está liberándolos, está llenándose al mismo tiempo por el movimiento de los pistones, que esos son los que efectivamente son los que trabajan. Entonces, básicamente, si uno lo mira así como le saca una foto al motor, sí, está liberando gas, pero además, en esa foto, si yo pudiera en esa foto ver todo el motor, lo que estaría viendo es que estoy liberando gas, pero además estoy recibiendo gases nuevos. Entonces, básicamente, el volumen no cambia. Y Ah, lo que ya. sí estoy percibiendo por parte del motor es energía que está fluyendo eh, en forma de trabajo. En movimiento de pistones, estoy percibiendo movimiento de otras piezas que se me olvidan, engranajes, ¿cierto? Y que Entonces el motor puede ser un sistema abierto. eventualmente lo que voy a ver es que esa energía yo la estoy usando para mover el vehículo. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Energía liberada desde el motor hacia el vehículo para su movimiento. Por ende, el motor hace trabajo sobre el entorno, que en este caso, para el motor, no solo el radiador, sino que además es el vehículo en sí.
Ya, profe. Entonces, cuando en la prueba algo nos pregunte sobre el motor, le colocamos trabajo positivo. Y como si le fuera a poner un motor. Sí. No sé qué nos va a poner. Ya, pero sí, la idea es que ustedes vayan viendo también cómo hacer los análisis y aprendan más que a ver el motor, que lo pongo como es un caso que todos hemos visto un vehículo alguna vez, por lo menos, algún familiar la ha de tener. La idea es que también vayan familiarizándose en este momento con esos temas. Ya después vamos a irlo especializando, ¿cierto? Para que el tema sea más llevadero, pero en estricto rigor esa es la idea, ¿ya? Profe, no puede, ¿cómo se llama? Explicar, porque hay hartos que están preguntando acerca del calor o sea, acerca del calor. ¿Sí? ¿Cómo sabemos cuándo es positivo o negativo? Cuando el elemento, el sistema, requiere calor para moverse o requiere calor para hacer algo, yo tengo que inyectarle calor, yo tengo que calentarlo. El calor se considera positivo. Cuando el sistema tiene una entrada de calor para poder funcionar, el calor es positivo. Cuando el sistema, el elemento libera calor, lo expulsa, se considera calor negativo. Profe, o sea, podríamos verlo más simple como que es como que sería negativo porque lo pierde prácticamente. Sí. Y positivo porque como que ganara. Correcto. Aumenta su energía. Entonces, en una caldera sería positivo. En una caldera sería positivo. Porque, sí. Porque necesita algo que le dé calor para que funcione, ¿no? Correcto. Correcto. Gracias, profe. Ya. Entonces, tómense 15 minutitos para pensar, ¿cierto? No, tómense 10 minutos mejor para pensar en lo que son las siguientes 3 preguntas que estamos viendo. Las ruedas, el camino y el aire del exterior. ¿Cómo les fue? ¿Qué determinaron? Estamos peleando. Ay, hombre. No, todo. Estamos todos ahí en debate. Estamos en un debate, profe. Sí. Estamos en Yo debate. el de la rueda lo tengo como... Estamos viendo el tema del calor de la rueda. Por si se quiere unir al debate. Yo creo que es positivo. Profe, dígalo al tiro. En la rueda el calor es negativo, ¿cierto? Positivo. ¿Es positivo? ¿Positivo? Negativo. Positivo. Negativo. Es que Negativo. neumático con la fricción que genera Las ruedas disipan calor. Las ruedas disipan calor. Al Es camino. negativo. Y el camino es positivo. Ya. Profe. Escuché un buen amigo por ahí en medio de la discusión. Me quedé. El calor es positivo, buen amigo. ¿Cómo se te ocurre pensar contrario? Entonces, una cosa así. Palabras más, palabras menos, pero. Ya. Las ruedas. Pregunta, ¿la consideraron cuando el vehículo está andando o cuando el vehículo está Andando. Sí. En funcionamiento. ¿Alguien está viendo la Champions? ¿Cómo van? Cero. Cero, ya. Cero, profe. Ya. El profe Favareso. Sí, estaban discutiendo. Sí. Ese estaba discutiendo harto. El PSG. El profe del PSG. Profe, teníamos que pensarlo andando y detenía. Lo que pasa es que cuando tú tienes la rueda, el gran problema que tienes es ese. De que cuando el vehículo está andando, la velocidad constante. ¿Cómo? Dice que está en movimiento. Va a velocidad ¿Está en constante, movimiento? Dice. Sí, dice. perfecto. Sí, dice. Era para ver si estaban atentos. Muy bien. Entonces,
si está en movimiento, ¿cómo sería entonces el calor? Negativo. Negativo. Calor negativo. Porque las ruedas están generando la fricción, pero no adquieren ese calor, pues. O sea, no. Vamos, ¿Viste? Team negativo. Era. vamos. ¿Viste? ¿Qué les dije? Y el- Positivo. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos. El camino. Calor positivo. Calor positivo. Calor Trabajo negativo. positivo. ¿Por qué Trabajo positivo? negativo. Sí. 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 ¿Por qué? Porque El que recibe la- calor del ambiente y del. y de la rueda. Y del vehículo. Con la fricción del vehículo. Eso. Recibe calor del clima y del. Ya, pero, O sea, ya, pero ese Nos calor ponemos en se el guarda. caso El a- de. Nos ponemos el en el auto caso de está que si el día está soleado y todo. ¿Estás seguro? Sí. Ya, Pero no funciona a calor. Pero lo que pasa es que si tú Libera calor piensas del lo que núcleo. si el tipo está recibiendo calor. Y una pregunta, ¿y por qué el de las ruedas les dio positivo el calor? Profe, es negativo. Negativo, De la ¿por qué les dio? O sea, Porque con la fricción la rueda Disipan calienta calor. el- Se calienta y disipa calor. pero igual recibe calor, po. Pero está recibiendo calor. po. Sí, De po. lo que acaban de Sí, decirme po. Sí, ustedes. po, por la fricción. Yo digo que es positivo porque recibe calor. Pero Es positivo. Entonces los Pero dos son yo digo negativos que es porque neutro. Se puede ir son enfriando. fricciones, po. Los dos Ahí son tenemos un negativos. problema. ¿Cuál es? Al estar en movimiento genera calor. Es híbrido. Podría ser positivo y negativo. Ah, No, yo con creo la que los rueda dos de son Schrödinger. negativos. un calor Porque neutro. recibe y bota calor. Positivo. Te dije que era neutro. Neutro, ¿eh? ¿Y el trabajo en el caso del camino? Negativo. Negativo. igual. ¿Por qué? No hay trabajo. No hay trabajo. Hay una fuerza que se está aplicando, ¿no? La gravedad. No, el camino ¿El no. roce? ¿El roce? La fricción o roce, sí, muy bien. Entonces, positivo. Actúa sobre el camino. El camino, veámoslo así. Si el camino fue, o si la rueda fuese lisa, completamente lisa, sin ningún tipo de coeficiente de roce, ¿el camino podría realizar fricción sobre ella? No, No. ¿No? no. Pasaría infinitamente si no hubiera fricción. Ya. Entonces, ¿quién realiza la fricción? ¿O por qué ocurre? ¿Por el camino o por la rueda? Por la la rueda. rueda. Por las ruedas. Entonces, por ende, el O sea, por camino ambos. estaría... Por ambos, pues, profe, Negativo. por ambos. Por ambos, ¿no? Porque, por ejemplo, si, no sé, si pasáis un auto con las mejores ruedas de agarre por aceite, igual va a deslizar. Si el camino tiene hoyo. Pero el camino no se mueve. Ya, pero ahí está Pero está diciendo. realizando una fuerza, Estamos eso es lo del que quiero roce. que vean también. El movimiento es relativo. Profe, ¿sabe cómo lo No, vi no yo? No fuimos sé en si la esté bien o mal, pero puse, o sea, yo me planteé, dije ya, el sistema es el camino. ¿Ya? Y sin embargo, el auto está haciendo trabajo sobre el sistema. Pues, entonces, eso quiere decir que es negativo. El trabajo negativo. Igual Ya pienso así como el compañero. Porque el auto no, es el entorno. Entonces, estaría haciendo trabajo sobre el sistema que es el camino. Velo así. No sé si No- está bien. Nos estamos moviendo, ¿cierto? Se tienen que acostumbrar a mis dibujos malos, por si acaso. Y ese skyline. Estoy dibujando las vacaciones. Efectivamente, como tú bien dices, el peso del vehículo recae sobre el camino, ¿cierto? Que es básicamente lo que estás diciendo. Sí. Pero hay que ver
y analizar cuál es la fuerza predominante sobre en este caso sobre el sistema, ¿ya? No es solo ver, estoy haciendo, porque si, lo que tú dices es correcto. Hay un peso que está realizando, ¿cierto?, el trabajo, el vehículo sobre el camino, pero ¿qué es lo que ocurre? El desplazamiento del vehículo es en esa dirección. ¿Y qué pasa con el trabajo cuando yo tengo una fuerza perpendicular a la dirección del vehículo o a la dirección del elemento que se está moviendo? Te la pongo así, mira. Trabajo es fuerza, producto, punto del desplazamiento. Vamos a escribir así. ¿Cierto? Y el producto punto se ve como... Eso son dos rayitas. Que es el ángulo entre ambos vectores, en este caso fuerza y desplazamiento. ¿Qué pasa con el producto punto en este caso, o con el trabajo entre una fuerza perpendicular al desplazamiento que está teniendo el elemento? ¿Cero? El trabajo es cero. No así el roce, que es en esa dirección. Y es paralelo. Y es paralelo al desplazamiento. Por ende, el producto punto va a ser literalmente la multiplicación de la fuerza de roce por el desplazamiento que esté teniendo el vehículo. Y como en esa instancia, ahí el asfalto sí está realizando trabajo sobre el vehículo, consideramos entonces que el trabajo es positivo. Profe, se refiere a profe, que... Dale nomás. profe, le iba- entonces, ¿cómo se llama? Es positivo porque en teoría está como frenando al auto. Sí. Y además, Ah, porque el efecto que tengo por definición de trabajo, la fuerza que yo estoy realizando es paralela al desplazamiento. ¿Ya? Y por ende ya. yo puedo calcularle trabajo distinto a cero. Entonces, Profe, porque genera inercia, ¿no? Porque genera una fuerza paralela al desplazamiento. Sí, ¿Por pues qué si lo la rueda complican? cuando ¿Por qué se lo mueven hacia complican adelante más? se va para... ¿Es por el roce, no, profe? Sí, el roce es la fuerza predominante en esta situación que estamos viendo. profe, entonces, aunque en este caso, como preguntaban delante, el asfalto, el piso en este caso, aunque esté parado sin hacer una fuerza como tal, al ir el auto al contrario también ejerce una fuerza, pero no como tal, o sea, no está como empujando, sino que Claro, es claro. como que yo estoy tirando la cuerda con usted, yo me quedo con la cuerda en la mano parado, pero usted sigue tirando, pero no puede tirar porque estoy afirmándola. Porque tú ¿No es estás así? afirmándola, claro. Ah, ya entendí. Gracias. Y finalmente, el aire del exterior. A ver. Profe, antes de hacer esa, ¿podría explicar por qué el trabajo de la rueda en la primera es positivo? Tengo la misma duda, profe. Porque no haría el trabajo el eje en vez de la rueda. Lo que pasa es que el trabajo que está recibiendo del eje las ruedas ya, Porque si el eje no gira, las ruedas tampoco giran. No giran por sí solas. claro. Sí, profe, yo esa misma Por lógica usé. eso había puesto el trabajo yo negativo igual.
Es que, profe, si nos vamos en ese caso, el que mueve el eje sería otra cosa y el que mueve esa otra cosa Sí, pero sería estamos otro viendo las ruedas sistema. como sistema. Sí, pues. Pero por eso, po, El Pero entorno la de rueda la la mueve el rueda, motor, po. por eso, po. O sea, el motor mueve el eje mueve la rueda y la rueda mueve al auto y entonces iríamos en esa, po, ¿cachai? Acá lo que predominó de parte de sus compañeros fue el roce como tal. ¿Ya? El análisis que están haciendo, la verdad es que es bastante interesante. Pero claro, si uno lo ve como la cantidad de trabajo el trabajo ya más interno, sí podríamos pensar en eso como negativo debido a que la energía que viene desde el eje tiene que ser mayor. Pero como la situación que estaba en análisis acá es neumático per se y neumático versus asfalto, claro, ahí es donde estábamos hablando de que efectivamente sería positivo. Voy a ponerle un asterisco porque para un debate más largo esa respuesta de ahí. Pero en todo caso, la rueda igual se puede mover por sí sola si lo tiran bajada, sin motor prendido. Ya, Como córtala, pero... sí, pues. Pero si Sí, puede dar el porque está ejemplo diciendo, para que no se enreden tanto, pues se mueven solas igual, pues. que está diciendo que el automóvil va a una velocidad constante por un camino, entonces el sistema es el motor, o sea, el auto y el camino, po, ¿no? O sea, el conjunto que yo tengo que analizar, claro, es el vehículo con sus Eso es lo que distintas tenemos partes y el camino. Que te ponía a pensar, o sea, debería ser, entonces tenían sería que el camino analizar. no sé, el camino con las ruedas. Profe, Dígame. si no, o sea, si podemos hablar así, ¿qué pasa si está lloviendo, lloviznando y el suelo está húmedo o mojado? Se supone que se deslice igual el vehículo. Se disminuye la fuerza de roce, claro. Ese es el gran tema que ocurre ahí. El calor también se disminuye, ¿cierto? Profe, ¿por qué no hay un ejemplo más fácil? La Hay muchos verdad factores aquí. es que, claro, Es el más fácil. para ser honestos, son el primer curso que hacen el análisis tan difícil o se fueron en tanta vuelta. Normalmente toman el camino más fácil y dicen asfalto, rueda, igual trabajo positivo, pero bueno. Se agradece también el análisis. Fue bastante enriquecedor. Así se siente tener 70 alumnos pensando. Muy bien. Pero vamos a dejarlo en asterisco, ¿cierto? Si lo vemos de una manera bien macro, el trabajo efectivamente es positivo. Ahora, si lo vemos desde un punto de vista más micro y nos vamos al detalle, podríamos eventualmente llegar a que es un trabajo negativo. Agrada. Profe, y en el caso de la prueba, ¿cómo lo sería así? Si No, pues ahí estamos te voy a dar pensando un caso que solamente tiene una respuesta. Y además uno tiene que leer todas las respuestas y ahí uno va viendo y dice si tiene sentido. Además, lo importante no va a ser que usted elija el sistema. Lo simpático va a ser que usted va a tener que hacer los cálculos con referencia al sistema. Entonces, ahí es donde normalmente se cae. O sea, usted nos da todo el sistema. ¿Cómo? Usted nos da el sistema. No, que eventualmente yo te voy a dar una situación y tú vas a elegir un sistema. Lo que normalmente pasa, para que lo tengan en consideración, es que, por ejemplo, supongamos en esta situación, ¿ya? Dicen, ¿sabes qué? El sistema va a ser el motor. Ese es el sistema que voy a elegir. Y cuando se ponen a hacer los cálculos, empiezan a darse cuenta que el motor no era el mejor sistema y empiezan a hacer los cálculos desde el punto de vista, por ejemplo, de las ruedas. Y eso hace que el ejercicio esté con menos puntaje, porque efectivamente si elegiste un sistema, te tienes que casar con el sistema y hacer los cálculos referentes a eso. Y empiezan a hacer mezclas de cálculos y hacen que el ejercicio o esté parcialmente bueno o esté malo derechamente. Profe. Ha pasado. Más Profe, veces de igual las que me hubiera usted, gustado.
nos va a orientar un poco en cómo se llama, Sí, en elegir bien el sistema. sí, O tips, así como. sí, Yo creo que sí, igual esa es la idea es también. complicado. O sea, uno la piensa harto. La primera pista o el primer tips que te puedo dar, que creo que es como el general, es que tienes que elegir como sistema el elemento que es más simple de calcular. El que tengas la mayor cantidad de variables asociadas y tú digas, ese es el sistema. Ahora, si no te lo doy, eso sí no te lo doy, pero como te digo, las preguntas van a ir orientadas a la selección la selección de un sistema en específico. ¿Ya? ¿Cuál es el flujo de agua necesario para mover esta turbina? Ahí ya el sistema está prácticamente implícito, ¿cachai? Entonces, por eso te digo, o sea, en un principio, esto se hace nada más para que ustedes piensen y se vayan dando cuenta que no es tan trivial seleccionar un sistema. Pero eso, o sea, esa es la idea que tenemos acá. La idea es que ahora se den cuenta de eso y después se van a dar cuenta que sale solo prácticamente, va a ser más bien intuitivo. Ya, volvamos a lo siguiente. Aire exterior, ¿cómo sería acá? Trabajo negativo. O sea, trabajo Positivo. positivo y calor negativo. Trabajo positivo Y calor negativo. y calor negativo. Ya, a ver, ¿por qué trabajo positivo? Trabajo positivo porque es eso por el roce del aire. Sí, profe, Para justo por la frenar el fricción, auto. la fricción del aire. Por la fricción del aire. Ya, Y el calor, en verdad, podría ser los dos. Pero Profe, ¿por qué era positivo el trabajo? debido a que la fuerza preponderante, o que se puede considerar preponderante en este caso, es la fricción que tiene el aire sobre el vehículo. Si nosotros vemos el auto que dibujé tan bonito acá, que ustedes lo despreciaron, el aire va a ir disipándose, ¿cierto? Y va haciendo distintas formas y va continuando su camino. ¿Ya? Genera una forma, genera como una resistencia al movimiento del vehículo, entonces. Claro, claro. Ahora, la resistencia que genera el aire sobre un vehículo es muy inferior, o es, digámoslo, inferior por lo menos, a la que genera el camino, ya la ruta, como para que lo tengan en consideración. ¿El calor es negativo? ¿Cómo? ¿El calor es negativo? El calor lo podemos, es considerable negativo, sí. Porque recordemos que en este caso, si yo estoy viendo solo el aire, el vehículo está generando calor o está disipando calor por el motor, por los gases de salida, ¿cierto? Los gases. El roce que tiene el camino, que se genera el camino con las ruedas también libera calor. Entonces, al final de cuentas, todo se disipa y entonces no. Ah, Profe, espérate. Positivo. Por la explicación que acabo de dar. Toda la energía que yo estoy disipando en forma de calor del vehículo, de los gases y del roce, llega hacia el aire y el aire termina calentándose, termina absorbiendo el calor que está recibiendo ese calor. Por ende, es positivo. profe, una consulta. Dígame. Entonces, cuando, por ejemplo, en el asunto del auto, el auto bota los gases al aire, eso sería positivo. El intercambio de energía. ¿Y negativo cuándo sería?
Cuando ocupo el aire para calentar algo. Imagínate la siguiente situación, que los gases del motor salgan a menor temperatura que el aire ambiente. Ah, ya. Ahí se Entonces consideraría como negativo. Claro. Entonces, yo pensaba que, por ejemplo, el calor era cuando, el calor negativo era cuando yo ocupaba el aire para calentar algo, por decirlo así. Y el positivo era cuando, por ejemplo, el auto bota los gases hacia el ambiente. Recuerden esto. Calor, ay hombre, alguien le dio hipo. Calor, cuando el calor ingresa al sistema es positivo y cuando el calor sale del sistema es negativo, tiene signo negativo. Al contrario, cuando el sistema realiza trabajo sobre el entorno, el trabajo es positivo, y cuando el sistema recibe trabajo del entorno, el trabajo es negativo. Ese es el esquema que tenemos que seguir siempre para respetar los signos. Ya, profe, gracias. Ya, vamos viendo el ejercicio 3. Un refrigerador eléctrico está en un recinto. Determine la dirección de las interacciones de trabajo y de calor, entra o sale energía, cuando se considera que el sistema es el siguiente. A, el contenido del refrigerador. B, todas las partes del refrigerador, incluyendo el contenido. Y C, todo lo que está dentro del recinto durante un día invernal. ¿Ya? Vamos viendo. Profe, ¿no vamos a hacer el B? O sea, el segundo. No, porque sale de acá. O sea, son muy parecidos. Y este es más... este encuentro que es más decidido. Profe, voy a poner la página anterior un poco, por favor. Gracias. Entonces, caso A. El sistema es solamente el contenido del refrigerador. ¿Qué piensan ahí? Positivo. El calor. Ya. Calor positivo. ¿Por qué? Porque adquiere, ¿cómo se llama? El calor del alimento. Pero es que esos son los alimentos son los que tú estás analizando ahora. Es porque O sea, absorbe el frío del ¿Cómo dijo, frío. profe? El caso A, el contenido del refrigerador. ¿Cómo es? ¿Calor es negativo, profe? ¿Calor es negativo? Veamos. ¿Qué estamos haciendo? Contenido. ¿Cuál es la idea de un refrigerador con respecto a los productos que van dentro del refrigerador? Extrae el calor del alimento. Extraer el calor, ¿cierto? Muy bien. Y si yo le estoy extrayendo calor al alimento, lo que veíamos anteriormente, Negativo. calor es negativo. ¿Ya? ¿Y el trabajo?
Negativo. ¿Por qué, estimado? Porque el entorno trabaja sobre el contenido. El refrigerador hace el trabajo. Y Ya, sería el entorno del refrigerador, en este caso. ya, pero el trabajo lo está recibiendo el contenido, si se puede decir, los alimentos del refrigerador. Sí, Sí, sería negativo. Negativo. Bueno, coincido con ustedes. Caso B. El sistema sería el refrigerador, ¿cierto, profe? No, porque acá en el caso A El, era alimentos, el contenido. Contenido, únicamente ya. alimentos. Ahora es todo lo que es refrigerador y, y contenido. O sea, como quien dice, el refrigerador cerrado. Más contenido. ¿Ya? ¿Cómo sería el calor? Partamos por el calor. Negativo. ¿Por qué? Porque el refrigerador, siendo el sistema, estaría expulsando el calor hacia el entorno Tiene y ventilación. estaría perdiéndolo. Ya. Entonces, como Diría está disipando el calor que adquirió desde los alimentos, lo envía al entorno. Claro. O podría Profe. ser tan No, negativo pues, porque sería positivo porque están hablando el refrigerador más el contenido. Entonces, todo eso sería, ya el refrigerador pasaría, no sería un sistema, sería el entorno. O sea, perdón, el contenido más el refrigerador sería el sistema. Entonces, ¿Sí? al estar enchufado, por ejemplo, estaría recibiendo energía. Sí. Profe, el freezer no sería como el caso del termo que es como aislado o algo así, cerrado, Calor ¿no? positivo. Calor es positivo. Está recibiendo calor el refrigerador. Y Y el No, posteriormente lo contenido. profe. enfría. Ojo, No, profe. refrigerador y El contenido. refrigerador portal tiene ventilación. Está liberando calor. Sí, pues tiene ventilación. Toma el calor y lo El libera. calor que tiene el motor que produce también tiene ventilación. Pregunta, cuando ustedes ya tienen el refrigerador, ¿cierto? Funcionando. ¿Ustedes han tocado la parte de atrás de un refrigerador que está enchufado? Sí, está caliente. Sí, Sí, está caliente. expulsa el calor por la Buscando electricidad que profe. recibe también. Ya, pero Por de todas funcionar maneras, ya lo expulsa calor. principal ahí, de nuevo, lo La principal condensación. es la energía que está extrayendo del contenido, de los alimentos. Por ende, el calor es Positivo. Negativo. Negativo. Positivo. lo Negativo. está perdiendo, negativo. 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 Trabajo. ¿Cómo es el Positivo. trabajo? Positivo. Positivo, ¿por qué? O negativo, profe. Yo creo que es negativo porque al estar enchufado, el entorno hace trabajo sobre el sistema. Hace que funcione. Claro, O sea que el entorno en forma de energía eléctrica está haciendo un trabajo sobre Sí. el sistema. ¿Cierto? claro. Sí. Muy bien. Este tema del refrigerador lo vamos a ver en un futuro no muy lejano en forma de una materia que se llama máquinas térmicas, ¿ya? Y ahí entra lo que se denomina bombas de calor y refrigeradores. Y ahí vamos a ver cómo funciona
desde un punto de vista teórico, ¿cierto? Y las bases de lo que son los refrigeradores y las bases teóricas de lo que son las bombas de calor. No es que nos vamos a meter a ver los circuitos. Eso es para otra situación. ¿Y qué pasa ahora cuando es la habitación completa? Profesor, en el refrigerador no debería cumplir dos funciones también. ¿Cuáles serían esas dos funciones? Por el condensador y el evaporador. Que uno disipa y el otro extrae. Sí, pero el que extrae se lo extrae los alimentos, ¿cierto? Sí, Y el que disipa lo disipa el ambiente. claro. Entonces lo que yo estoy viendo, al final de cuentas, pues recuerda que el sistema ahora es uno solo. Es refrigerador más Ah, ya. contenido. ¿Ya? Entonces, ambos son una caja negra, si se puede decir, que están Claro. interactuando con el resto de la habitación. Pero sí, tienes razón en ese sentido. La habitación ahora es toda la cocina o todo el lugar donde está este refrigerador. ¿Cómo es el calor en este caso? ¿Negativo? Si el caso fuese que la habitación fuese aislada, el calor sería positivo. Depende del año, profe. Porque está Es que entrando dicen, energía acá constante. dicen Negativo, profe, negativo. todo lo que está dentro del recinto durante un día invernal. Es positivo. Negativo. 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 Pierde por todos lados. Negativo. ¿Ya? Porque está enviando la energía calórica que recibe del refrigerador, lo está mandando a la parte fría, ¿cierto? Al ambiente. Y el trabajo, Positivo. Positivo. ¿por qué? Negativo, ya que Digo que es negativo. recibe Sería- todo el calor sería de los negativo. objetos, ¿no? Ya que estaría entrando como el frío de la habitación. Algo así. Pero ¿cuál es el trabajo en este caso, profe? Negativo, me dicen en el chat también. Vamos a darnos una vuelta por el chat. Que, Refrigerador sí profe, cumple su función, aunque esté... el calor era negativo, ¿por qué dijo? Disculpe. Porque yo tengo una habitación que está porque tengo el refrigerador que está disipando calor, ¿cierto? Sí. Ahora, si el día es invernal, estamos asumiendo que eventualmente el calor que yo disipé del refrigerador al ambiente, perdón, del refrigerador a la habitación la va a estar disipando hacia afuera. Entonces no sería positivo por eso. No, Si fuera ¿No? día soleado y la temperatura fuera mayor, ahí sí sería positivo. Porque correcto. se tratarían de equilibrar. No, pero el trabajo, profe. De eso están hablando. Sí, Pero, profe, una consulta, pero no que, o sea, si el refrigerador estaría soltando el calor, entonces la pieza se estaría absorbiendo el calor del refrigerador, ¿no? pero posteriormente lo estaría disipando hacia el ambiente invernal. Ya. Ya. Entonces, el refrigerador, de todas maneras, la habitación también recibe lo que es la energía eléctrica, ¿o no? Para que funcione el refrigerador. Sí. El trabajo lo vamos a considerar negativo. Porque no conocemos o no existe otra interacción distinta a eso. ¿Ya? De nuevo, ¿Profe? como para hacer funcionar el refrigerador yo necesito energía eléctrica,
voy a considerarla como que el ambiente, el exterior de la habitación, está realizando trabajo sobre el sistema, en este caso, que es la habitación. ¿Ya? Profe, y ahí si la cocina tiene otra temperatura, por ejemplo, usted está hablando del clima, pero si hay un horno o algo que está con su temperatura más Con alta. mayor razón, la habitación va a tratar de disipar energía hacia el ambiente. Y ahí depende, según la temperatura del trabajo que va a tener, ¿o no? No, no están relacionados. No. Si tuviera una interacción distinta, supongamos que dentro de esta habitación hay un elemento que transforma ese calor que estoy disipando, lo transforma en trabajo, supongamos en energía eléctrica, ¿ya? Una especie de convertidor de calor en energía eléctrica, ahí y la habitación está enviando energía eléctrica hacia el exterior, ahí sí el trabajo sería positivo. ¿Ya? Pero en este caso, lo único que está haciendo la habitación es absorber energía eléctrica del exterior. Y lo único que está haciendo la habitación es disipar calor desde su interior, producto de que yo tengo un refrigerador que está disipando calor también en su interior. ¿Ya? ¿Alguna otra duda y o consulta sobre este tema? No, profe, hagamos otro ejercicio. Me encantaría, pero se nos agotó el tiempo. Sí. ¿Pausa, profe? No. Sino que el horario que viene después por SIGA es, O sea que a mí es de laboratorio. ¿Se acabó la clase, profe? O sea que desocupado. Entonces Regálenos más clases, pues, profe. ¿Cómo? Benjamín. ¿Nos podemos ir a jugar un LOLcito? Ya, pero ¿quién pasó LOL? Sí pueden ir a jugar LOL. ¿Quién es? A ver. ¿Cómo, profe? ¿Terminó la clase? No juego LOL. Estoy flaco todavía. No la contengo. Así que este es Ramón. ¿Profe, se terminó la clase? Es el mamón. ¿Por qué me Ya. ponen? Listo. No. Ya, Profe, la estimados. clase terminó. Oye, Ramón, te tienen funado por todos lados. Listo, En todo estimados. caso. Que tengan buena tarde. Nos vemos Profe. la próxima semana, el próximo lunes. Como Profe, ustedes saben, ¿cómo se llama esto? El syllabus está ya en el aula, por ende pueden ir a consultar cuáles son las materias que vamos a estar viendo en el próximo, durante el semestre. Puede que sufra modificaciones en términos de actividades no presenciales, por ejemplo, que ¿Será lo único que alguna va a sufrir? lectura o cosas por el estilo, pero el resto va a ser todo igual, ¿ya? Oiga, profe, la próxima semana, el jueves, vamos a tener clases así con laboratorio, ¿verdad? ¿El Vayan miércoles? Discord para el Gartic. Sí, el miércoles. No, en las actividades de laboratorio las voy a comenzar, si mal no me equivoco, la semana subsiguiente. Ah, ya, profe. Ahí tendríamos profe. una actividad de laboratorio el día miércoles. Pero de nuevo, revisa el syllabus y ahí va a estar en qué fecha vamos a hacer este tipo de actividades. Entonces los laboratorios van a gracias. ser en actividades específicas. Sí. Ah, ya. Pensé que era por horario fijo. No. Es que además, si ustedes también en el aula tienen el programa, y en el programa dice cuáles son la cantidad de horas que yo tengo que hacer de laboratorio también. Y como no tenemos, si hubiéramos estado presenciales, el laboratorio de termofluidos que tenemos dedicado a termodinámica, la verdad es que es pequeño, entonces ahí hubiéramos tenido que hacer laboratorio, todas las clases prácticamente, porque no entran más de 5 o 10 personas. Y ahí hubiéramos tenido que hacer varios grupos. ¿Ya? Entonces, por eso se hizo de esta manera y puedo hacerlo en ciertos momentos específicos del semestre.
Listo, estimados. Profe, ¿cuándo sube la clase? Ojalá hoy día. Ya, gracias, profe. Listo, No, cuídate. estimados. Que Ya, tengan profe, muy que buena esté bien. semana.